¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente dentro de una fábrica donde se produce el aceite que tu carro consume cada día? ¿De dónde viene ese líquido dorado y espeso que promete proteger el motor, alargar su vida y evitar que las piezas se destruyan por la fricción? Lo cierto es que detrás de cada botella de aceite hay un proceso industrial fascinante, lleno de maquinaria de última generación, fórmulas secretas, controles de calidad rigurosos y, sobre todo, secretos que la industria prefiere mantener en silencio. Hoy, en Cómo se fabrica, vamos a entrar en un mundo al que muy pocos tienen acceso, el proceso oculto de fabricación del aceite para carros. Quédate hasta el final porque descubrirás no solo cómo se fabrica, sino también lo que casi nadie se atreve a contar. Y te hago una pregunta desde ahora. ¿Qué tipo de aceite crees que es más dañino para el medio ambiente, el sintético o el convencional? Déjalo en los comentarios y veremos si tus sospechas se confirman en el transcurso del El origen de la materia prima. Todo gran secreto comienza en un lugar inesperado y el aceite para carros no es la excepción. Lo que vemos como un líquido dorado, viscoso y brillante dentro de una botella, en realidad tiene un origen mucho más profundo, oscuro y complejo. Todo comienza en las entrañas de la Tierra, a miles de metros bajo la superficie, donde enormes yacimientos de petróleo crudo esperan ser extraídos. Este petróleo es la base más antigua para fabricar aceite, pero no es la única. Aquí se abre el primer misterio. ¿Sabías que el aceite que usas en tu carro podría venir tanto del corazón de un pozo petrolero como de un laboratorio futurista lleno de tubos y fórmulas químicas? Lo sorprendente es que ambos caminos llevan a un mismo resultado, un lubricante que promete alargar la vida de tu motor. Cuando hablamos del petróleo crudo, imaginamos plataformas en medio del mar o torres metálicas clavadas en desiertos lejanos. De allí sale un líquido espeso, negro y con un olor penetrante que a primera vista parece cualquier cosa menos un producto útil. Ese crudo pasa por procesos de refinación complejos, donde mediante destilación se separan las fracciones más ligeras de las más pesadas. Entre esas fracciones se obtiene lo que se conoce como base lubricante mineral. Es la parte más pura, estable y maleable del petróleo, lista para convertirse en el esqueleto del aceite de motor. Pero no te confundas. Aunque parezca un proceso limpio, la realidad es que esta etapa es una de las más contaminantes y costosas. ¿Te habías imaginado que cada litro de aceite convencional que compras en la tienda tiene detrás toneladas de residuos industriales que nadie menciona? El otro camino, el de los aceites sintéticos, parece sacado de una película de ciencia ficción. Aquí no se parte del crudo directamente, sino de moléculas diseñadas y ensambladas en laboratorios químicos. Se llaman polialfaolefinas y son creadas para soportar condiciones extremas, desde el frío de una madrugada en Siberia hasta el calor abrasador de un motor en pleno desierto. Cada molécula se construye con precisión atómica, como si los científicos armaran un rompecabezas invisible, y el resultado es un aceite con propiedades superiores, mayor resistencia, menor degradación y un desempeño constante. Pero aquí aparece un dilema que pocas veces se discute: ¿qué contamina más? ¿Perforar la tierra para extraer petróleo o producir toneladas de químicos en reactores industriales que consumen enormes cantidades de energía? Lo fascinante de todo esto es que, sin importar de dónde venga, la base lubricante nunca se usa sola. De hecho, por sí misma no tiene todas las propiedades necesarias para proteger un motor moderno. Es demasiado simple, demasiado vulnerable. Y aquí entra el juego de los secretos mejor guardados de la industria: los aditivos. En este primer paso, la base es solo el lienzo en blanco. Será más adelante, en la fábrica, donde se pintará con colores invisibles que le darán resistencia, limpieza y vida útil. Pero antes de llegar allí, vale la pena preguntarnos algo. ¿Cuántas veces pensaste que estabas eligiendo entre aceite mineral y aceite sintético cuando en realidad ambos, tarde o temprano, terminan dependiendo de fórmulas que las marcas no revelan? Hay algo aún más inquietante: los países productores de petróleo saben que esta base lubricante es tan valiosa que se maneja como un recurso estratégico. Existen acuerdos internacionales, contratos secretos y rutas de transporte vigiladas, porque una sola fuga de información sobre la calidad o el origen de un lote puede afectar millones de dólares en ventas, y aquí la curiosidad se vuelve inevitable. ¿Estás seguro de que el aceite que entra en tu motor es realmente tan puro y premium como la etiqueta promete? ¿O será que proviene de un lote estándar que simplemente recibió otro nombre? Esa es la clase de preguntas que la industria prefiere que nunca te hagas. El transporte secreto de la base lubricante. Imagina por un momento que la base lubricante ya fue refinada en una planta gigantesca en medio del desierto o producida en un laboratorio químico de alta seguridad. Lo lógico sería pensar que de allí va directo a la fábrica, donde se fabricará el aceite final, ¿verdad? Pues no. Antes de llegar a la línea de producción, esta sustancia recorre un largo viaje lleno de protocolos secretos y medidas extremas para garantizar que llegue intacta, porque aunque no lo sepas, la base lubricante es extremadamente sensible a la contaminación. Una sola partícula de polvo, una gota de agua o una mínima impureza
podrían alterar todo el lote. Y si eso ocurre, lo que está en riesgo no es solo un par de botellas defectuosas, sino la reputación de una marca multimillonaria. El transporte se hace en enormes cisternas herméticas parecidas a las que llevan combustibles, pero con una diferencia crucial. Su interior está diseñado para ser casi un quirófano rodante. Son de acero inoxidable, pulidos y sellados al vacío, capaces de recorrer cientos o incluso miles de kilómetros sin que nada externo altere el líquido. En algunos casos, la base viaja en barcos petroleros a través de océanos enteros, custodiada como si fuera un tesoro. En otros se transporta por ferrocarriles especiales o camiones tanque que tienen sensores internos para medir la presión, la temperatura y cualquier cambio químico. Todo esto sucede mientras nosotros, consumidores finales, ni siquiera imaginamos que ese aceite tan común que compramos en la tienda ya ha tenido una travesía internacional antes de llegar a nuestro motor. Pero aquí viene la parte intrigante. ¿Qué ocurre cuando durante el trayecto la base lubricante se contamina, aunque sea de forma mínima? Oficialmente, las compañías aseguran que un lote contaminado se rechaza y se devuelve al punto de origen. Sin embargo, informes de ex empleados han revelado que en ocasiones esos lotes se ajustan con procesos químicos y terminan mezclados con otros para no perder millones de dólares. Es decir, el aceite que llega a tu carro podría contener una base que en algún momento estuvo comprometida. ¿Alguna vez pensaste que tu motor pudo haber dependido de un lote que la industria prefirió corregir en lugar de desechar? Otro detalle inquietante es la trazabilidad del transporte. Cada lote lleva consigo documentos confidenciales, certificados de pureza y números de serie. Pero lo que muchos no saben es que estos registros no siempre están al alcance del consumidor. Tú no puedes entrar a una tienda, mirar la botella de aceite y saber exactamente de qué país salió la base o en qué fecha fue transportada. Esa información está reservada a unos pocos y si algo sale mal en el camino, difícilmente lo sabrás. Ahora dime en los comentarios, ¿te gustaría que los envases de aceite incluyeran un pasaporte digital para rastrear todo su recorrido antes de llegar a ti? ¿O prefieres no saberlo? Lo más sorprendente es que pese a todos los protocolos, accidentes han ocurrido. En algunos países se han reportado derrames durante el transporte que jamás salieron en las noticias precisamente porque las compañías prefieren ocultar esos incidentes. Y aquí aparece otro loop de curiosidad que más adelante vamos a responder. Si se supone que la base lubricante debe viajar en condiciones tan puras, ¿cómo es posible que a veces encontremos aceites falsificados en el mercado? ¿De dónde salen esas botellas que parecen originales pero no lo son? Quédate, porque ese es un secreto aún más oscuro que revelaremos cuando hablemos de los controles de calidad y del embotellado. La llegada a la fábrica y el inicio del proceso de fabricación después de un viaje que puede cruzar continentes enteros, la base lubricante finalmente llega a su destino, la fábrica, pero aquí ocurre algo que la mayoría desconoce. La entrada de cada lote no es simplemente descargar el líquido en un tanque enorme. Antes de que ese material se convierta en el aceite que llegará a tu motor, debe pasar por una serie de filtros y controles invisibles que funcionan como una aduana secreta. Ingenieros especializados revisan documentos, certificados de pureza y hasta pequeñas muestras que se analizan en laboratorios internos para asegurarse de que lo que ha llegado corresponde a lo que se pidió. Si algo no cuadra, el lote completo puede quedar retenido. Y aquí surge la primera pregunta: ¿qué crees que hacen las marcas con un cargamento de miles de litros que no cumple con los parámetros? ¿Lo devuelven, lo refinan de nuevo o lo terminan usando en mercados menos exigentes? Una vez autorizado, el líquido es transferido a tanques gigantes de almacenamiento dentro de la fábrica. Estos tanques están construidos con acero inoxidable de alta resistencia y cuentan con sistemas de agitación interna para evitar que la base se estanque o forme burbujas. Pero la verdadera magia comienza en la siguiente etapa, la mezcla con aditivos. Aquí es donde el aceite adquiere su verdadera identidad. La base por sí sola no puede soportar las condiciones extremas de un motor. Es demasiado débil, demasiado simple. Por eso se le añaden ingredientes secretos, antioxidantes para evitar que se oxide, detergentes para mantener limpio el motor, dispersantes para atrapar partículas de suciedad y mejoradores de viscosidad que permiten que el aceite fluya tanto en frío como en calor. Algunos lotes incluyen hasta 20 aditivos distintos, cada uno con una función específica. Este proceso ocurre en enormes tanques mezcladores controlados por sistemas digitales que ajustan las proporciones con precisión matemática. Una gota de más o de menos puede arruinar toda la mezcla. Lo sorprendente es que estas fórmulas son consideradas secretos industriales, tan protegidos como la receta de una bebida famosa. Incluso dentro de la fábrica, no todos los empleados saben exactamente qué aditivos se usan ni en qué cantidad. Los recipientes llegan codificados y solo los ingenieros autorizados conocen la combinación exacta. ¿Te imaginas trabajar en una fábrica de aceite y nunca saber realmente qué es lo que estás produciendo? Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si alguien manipulara esas fórmulas a propósito?
Un simple cambio en la proporción de un aditivo puede alterar por completo la calidad del aceite, reduciendo su capacidad para proteger al motor y acortando su vida útil. ¿Te suena imposible? Pues en algunos países ya se han destapado casos de fábricas clandestinas que replicaban los procesos de manera ilegal, usando fórmulas incompletas y vendiéndolas como marcas reconocidas. Y lo más impactante es que a simple vista, nadie podía distinguir entre un aceite original y uno adulterado. La llegada de la base lubricante a la fábrica no es, entonces, un simple paso logístico, sino la puerta a un mundo lleno de misterio, secretos químicos y riesgos ocultos. El aceite que comprarás en una botella de 1 litro empieza a formarse aquí, en la mezcla invisible que ocurre lejos de los ojos del consumidor. Pero no te engañes, lo más sorprendente todavía está por llegar, porque si crees que lo difícil es obtener la materia prima y combinarla con aditivos, espera a descubrir lo que pasa cuando toda esa mezcla entra en contacto con la maquinaria industrial de última generación. Allí los secretos se vuelven aún más oscuros. La maquinaria industrial detrás del misterio. Cuando hablamos de fábricas de aceite para carros, mucha gente imagina simples tanques metálicos y cintas transportadoras, pero la realidad es muy distinta. Dentro de estas plantas industriales se esconde un universo de máquinas colosales que parecen sacadas de un laboratorio secreto de alta tecnología. Todo el proceso está automatizado para minimizar el error humano, porque aquí una equivocación mínima puede costar millones y dañar la confianza de marcas que mueven al mundo. ¿Te imaginas que una sola válvula fallara y contaminara miles de litros de aceite? Esa posibilidad existe y aunque casi nunca se habla de ella, los riesgos están presentes en cada esquina de la fábrica. Lo primero que impresiona al entrar a estas instalaciones son los tanques mezcladores gigantes, capaces de albergar decenas de miles de litros de base lubricante. Están conectados a redes de tuberías de acero inoxidable que recorren toda la planta como venas metálicas. Dentro de esos tanques, poderosas hélices industriales giran a velocidades controladas, creando torbellinos invisibles que mezclan los aditivos con precisión milimétrica. Pero eso no ocurre de manera aleatoria. Sistemas digitales programan cada movimiento, controlando la viscosidad, la densidad y la temperatura del líquido. Sensores ultrasensibles transmiten datos en tiempo real a salas de control donde ingenieros supervisan pantallas llenas de números y gráficos. Todo esto sucede en silencio, como si fuera un ritual secreto que solo unos pocos iniciados comprenden. Después vienen las bombas industriales, máquinas del tamaño de una habitación que impulsan el líquido a través de kilómetros de tuberías internas. Estas bombas funcionan a presiones altísimas, asegurando que cada gota del aceite fluya hacia la siguiente etapa del proceso. Si una bomba se detiene, toda la línea de producción se paraliza. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre con el aceite que queda atrapado dentro de las tuberías cuando se produce una falla? ¿Se pierde, se desecha o se recicla en lotes posteriores? La industria asegura que nada se desperdicia, pero esa respuesta abre otra duda. ¿Acaso parte del aceite que llega a tu motor puede provenir de lotes antiguos reciclados? En las zonas más críticas de la fábrica encontramos equipos de filtración de alta precisión. Estos filtros son capaces de atrapar partículas tan diminutas que serían invisibles a simple vista. El objetivo es que el aceite salga completamente limpio antes de pasar al embotellado. Sin embargo, incluso con esta tecnología, los informes de calidad muestran que siempre existe un margen de error, y ese margen, aunque pequeño, puede significar la diferencia entre un aceite que protege al motor por años y uno que acelera su desgaste. Aquí te hago una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido que tu carro comenzó a sonar extraño después de un cambio de aceite? Quizás no fue tu imaginación, quizás fue el resultado de un lote con fallas que nadie quiso admitir. Pero lo más impresionante aún no termina. Algunas fábricas cuentan con laboratorios piloto donde el aceite recién producido se prueba en motores reales, motores encendidos durante horas, expuestos a condiciones extremas mientras sensores registran cómo se comporta el lubricante. Es un espectáculo que pocas personas pueden ver, el aceite ardiendo dentro de un motor transparente, revelando si realmente cumple lo que la marca promete. Sin embargo, aquí aparece otra pregunta que abre un loop de curiosidad. ¿Realmente todas las marcas someten su aceite a pruebas tan rigurosas? ¿O solo unas pocas lo hacen para mantener la fachada de calidad? La respuesta no es tan simple. Y más adelante hablaremos de cómo el marketing se encarga de ocultar estas diferencias. Así la maquinaria industrial no solo es impresionante por su tamaño y complejidad, sino también porque guarda los secretos más delicados de la fabricación. Son las máquinas las que deciden en última instancia si un lote se convierte en un producto premium o en un aceite común. Pero recuerda algo, detrás de cada máquina siempre hay manos humanas, y donde hay humanos, también hay errores, descuidos o incluso decisiones tomadas en silencio para no perder dinero. Y esa es la parte de la historia que la industria nunca quiere mostrar.
El control de calidad extremo. Llegamos al corazón del proceso, al punto donde la fábrica decide si un lote de aceite es digno de llevar una etiqueta con promesas de protección máxima o si debe ser descartado. Aquí entramos en el terreno del control de calidad, una etapa que parece sacada de una película de ciencia ficción. Imagina un laboratorio oculto dentro de la fábrica con paredes blancas, luces frías y científicos vestidos con batas, guantes y gafas protectoras. Cada muestra de aceite recién mezclado se coloca en máquinas especializadas que examinan sus secretos invisibles mucho antes de que llegue a tu motor. Pero la gran pregunta es, ¿realmente todos los lotes pasan estas pruebas o algunas marcas se saltan pasos para ahorrar tiempo y dinero? Las pruebas comienzan con lo más básico, la viscosidad. El aceite debe fluir con la densidad exacta para proteger el motor. Si es demasiado espeso, puede impedir que el motor arranque en frío. Si es demasiado ligero, no protegerá las piezas cuando la temperatura suba. Para medirlo, el aceite se coloca en tubos de vidrio con sensores que calculan su velocidad de movimiento bajo distintas temperaturas. Imagina ver una gota de aceite bajando lentamente mientras un ordenador registra datos al milímetro. Si esa gota tarda un segundo de más o de menos, el lote puede quedar en riesgo. Aquí surge la primera duda. ¿Te imaginas que tu motor dependa de una gota que se mueve un poco más rápido de lo que debería? Luego viene el punto de inflamación, una prueba extrema donde el aceite se calienta en recipientes sellados hasta que alcanza temperaturas superiores a los 200 grados. El objetivo es saber a qué nivel se enciende o pierde estabilidad. En un motor, esto puede ser la diferencia entre un viaje seguro y un sobrecalentamiento fatal. Pero aquí aparece el misterio. ¿Qué hacen las fábricas con los lotes que no alcanzan el punto de inflamación requerido? Oficialmente deberían desecharlos, ¿no? Sin embargo, informes de insiders sugieren que muchos de esos aceites se mezclan con lotes aprobados en proporciones pequeñas, diluyendo el defecto hasta hacerlo imperceptible. En otras palabras, tu aceite podría ser parte de un experimento silencioso del que jamás te enterarías. Las pruebas continúan con la resistencia a la oxidación. El aceite se somete a corrientes de aire caliente que simulan meses de uso dentro de un motor. Si resiste, significa que protegerá el motor durante miles de kilómetros, si no, el aceite comienza a oscurecerse y liberar compuestos dañinos. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Realmente las fábricas someten todos los lotes a pruebas de meses de duración? ¿O solo una parte representativa confiando en que los demás se comportarán igual? La respuesta podría sorprenderte más adelante cuando hablemos de cómo la industria manipula la percepción con marketing. Otro control clave es la estabilidad térmica. En esta prueba, el aceite se enfría a temperaturas bajo cero y después se calienta de golpe, simulando lo que pasa en un carro que arranca en invierno y se acelera en carretera. ¿Qué ocurre si el aceite no resiste este choque térmico? Simplemente pierde su capacidad de lubricar y el motor sufre un desgaste prematuro. Pero aquí entra lo más inquietante. Aunque los laboratorios internos detecten estos problemas, el consumidor nunca sabrá de qué lote provino su botella. La trazabilidad está diseñada para la empresa, no para el usuario final. Tú solo ves una etiqueta bonita, pero detrás hay resultados de pruebas que jamás conocerás. Y aquí viene la gran revelación. Oficialmente, un lote que no pasa las pruebas debe ser destruido. Pero ¿te imaginas lo que significa para una empresa desechar miles de litros de aceite? El costo es tan alto que muchas veces la solución es mezclar, ajustar o incluso vender ese lote en mercados secundarios donde la regulación es más laxa. Y aquí quiero que participes. Deja en los comentarios la palabra motor seguro si crees que deberían obligar a las compañías a publicar los resultados de calidad de cada lote visibles para todos los consumidores. Este control de calidad extremo parece perfecto en teoría, pero en la práctica es un terreno lleno de sombras. La mayoría de la gente confía en que su aceite es el resultado de pruebas rigurosas. Sin embargo, nadie fuera de la industria tiene acceso a los verdaderos informes. Y esa es la parte más inquietante. Confiamos a ciegas en un producto que mantiene vivo al corazón de nuestro carro. ¿Cuántos de esos lotes ajustados habrán terminado en tu motor sin que lo sepas? Esa es una pregunta que la industria prefiere que jamás nos hagamos. El embotellado y la línea de producción. Si hasta ahora el proceso ha parecido oculto y técnico, esperan a entrar en la fase más visible de todas, el embotellado. Aquí es donde el aceite, que hasta entonces ha sido un líquido anónimo circulando por tuberías y tanques metálicos, se convierte en un producto con rostro, nombre y promesas impresas en una etiqueta. Y aunque parezca la etapa más sencilla, en realidad es uno de los momentos más críticos del proceso. Una botella mal sellada, una medida incorrecta o un envase contaminado pueden arruinar todo lo que se hizo antes. La línea de producción es un espectáculo hipnótico. Cintas transportadoras recorren pasillos interminables, moviendo envases de plástico, bidones metálicos y tambores industriales en perfecta sincronía. Llenadoras automáticas con boquillas de precisión milimétrica depositan en cada botella exactamente 1 litro, 4 litros o la medida especificada.
El ritmo es tan rápido que en cuestión de minutos cientos de envases se llenan, se sellan y avanzan hacia la siguiente estación. Todo ocurre a tal velocidad que un ojo humano apenas podría seguir cada movimiento. Y aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa si esas máquinas fallan por un instante? ¿Un lote con exceso o falta de líquido puede salir al mercado sin que nadie lo note? ¿Alguna vez sentiste que una botella de aceite pesaba menos de lo normal? Quizás no fue tu imaginación. Después del llenado viene el sellado. Tapas herméticas se colocan con presión calibrada para evitar fugas, y en algunos casos se usan sellos térmicos de aluminio que garantizan la frescura del producto. Este paso es crucial porque si el aceite entra en contacto con el aire durante mucho tiempo, puede comenzar a oxidarse y perder sus propiedades. Lo curioso es que este proceso, que parece tan infalible, a veces genera errores invisibles, pequeñas microfisuras que no se notan a simple vista, pero que permiten que el aceite se degrade con el tiempo. Esos envases defectuosos siguen avanzando en la línea, listos para ser comprados por alguien que jamás sabrá que su motor está en riesgo. La siguiente etapa es el etiquetado, y aquí el proceso se mezcla con el marketing. Máquinas veloces imprimen y pegan etiquetas brillantes que prometen máxima protección por tecnología avanzada o duración extendida. Pero lo más impactante es que en muchas fábricas los aceites de diferentes marcas se llenan en la misma línea de producción, usando las mismas máquinas e incluso a veces con fórmulas muy similares. La diferencia está únicamente en la etiqueta que recibe cada envase. Esto significa que una marca económica y otra premium podrían haber nacido en la misma línea con pocos cambios en la mezcla y, sin embargo, los consumidores pagan precios radicalmente diferentes. ¿Te lo habías imaginado? Finalmente, los envases terminados son colocados en cajas y palets que se apilan listos para su distribución. Robots automatizados organizan las cajas en torres perfectas que después serán cargadas en camiones en rumbo a distribuidores, talleres y tiendas. Pero aquí se esconde un secreto aún más inquietante. En mercados donde la regulación es débil, algunas botellas vacías vuelven a circular, se rellenan con aceites de baja calidad o incluso con mezclas adulteradas y se vuelven a vender como si fueran originales. Esto explica por qué en algunos países circula tanto aceite falsificado que, a simple vista, parece idéntico al auténtico. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Alguna vez compraste aceite en un lugar no oficial porque era más barato? Déjalo en los comentarios porque quizás, sin saberlo, pusiste en tu motor un aceite falsificado. El embotellado y la línea de producción son la cara visible de todo un proceso oculto. Es lo que los consumidores ven, lo que aparece en comerciales y en supermercados. Pero la verdad es que esta fase es tanto un espectáculo de precisión industrial como una cortina que oculta la realidad de lo que hay dentro de cada botella. Porque al final, el envase puede ser perfecto, brillante y atractivo, pero lo que realmente importa es lo que contiene. Y eso muchas veces no es tan transparente como las marcas quieren hacernos creer. La trazabilidad digital y el código oculto. Cuando tomas una botella de aceite en tus manos, lo que la mayoría ve es un envase brillante con colores llamativos, logos reconocidos y promesas de durabilidad. Pero si miras con atención, notarás un pequeño detalle que casi todos pasan por alto: una serie de números y letras impresos en alguna parte del envase, a veces en la tapa, a veces en el costado. Ese es el código del lote, un rastro invisible que guarda secretos sobre el origen del aceite, su fabricación y su camino hasta llegar a ti. Lo interesante es que aunque este código existe para garantizar la seguridad, en la práctica funciona como un lenguaje oculto que solo la industria sabe descifrar. Cada código de lote contiene información crítica: el día y la hora exacta en que fue embotellado, la línea de producción que lo fabricó e incluso la fábrica específica de donde salió. En teoría, esto permite que, si un lote tiene defectos, la compañía pueda retirarlo de inmediato de las tiendas, pero la realidad es más oscura. ¿Qué pasa cuando un consumidor común detecta un problema? No tiene forma de interpretar el código ni de comprobar si su botella pertenece a un lote defectuoso. Esa información queda reservada para las marcas y los clientes quedan en la total ignorancia. ¿Te imaginas que hoy mismo tu carro tenga dentro un aceite que ya está reportado como riesgoso y ni siquiera lo sepas? En fábricas avanzadas, estos códigos están conectados a sistemas digitales que registran cada paso del proceso. Desde la llegada de la base lubricante hasta el momento en que la botella se sella, todo queda registrado en bases de datos internas. Pero aquí aparece el primer misterio: ¿por qué esta información no se comparte con los consumidores? La respuesta es simple y escalofriante. Hacerlo revelaría qué lotes fallaron, cuáles fueron retirados y cuántos realmente cumplieron las pruebas de calidad. Es un secreto que la industria prefiere mantener bajo llave. Además, estos códigos sirven como un arma silenciosa contra la falsificación. Si un inspector detecta una botella sospechosa, puede escanear el número de lote y confirmar si realmente proviene de una fábrica oficial o si es un producto adulterado. Sin embargo, los falsificadores han aprendido a copiar estos códigos, reproduciéndolos en botellas falsas que circulan en mercados paralelos.
Eso significa que aunque una botella tenga un número aparentemente válido, no hay garantía de que el aceite dentro sea auténtico. Aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Cuántas veces crees que has confiado en un envase original que en realidad contenía un aceite falso? Lo más impactante es que en algunos casos los lotes defectuosos tardan meses en retirarse del mercado. Existen reportes de países donde aceites con problemas de viscosidad o contaminación siguieron vendiéndose durante semanas hasta que los consumidores comenzaron a quejarse de fallas en sus motores. Para entonces ya era demasiado tarde, miles de carros habían sido afectados y los usuarios nunca supieron que todo pudo haberse evitado con un simple aviso público sobre el código de lote. Por eso te hago una invitación. La próxima vez que compres una botella de aceite, no la mires solo por la marca o la etiqueta, busca ese código pequeño y silencioso porque ahí se esconde la verdadera historia del producto. Y dime en los comentarios, ¿te gustaría que existiera una aplicación donde pudieras escanear ese código y saber exactamente de qué fábrica salió, cuándo fue producido y qué resultados obtuvo en los controles de calidad? Imagina el poder que tendrías como consumidor si la industria no ocultara esa información. El código oculto de cada envase es, en teoría, la garantía de transparencia, pero en la práctica es una clave encriptada que solo beneficia a las marcas. Tú usas el aceite confiando a ciegas mientras ellas guardan los secretos que podrían cambiar tu percepción para siempre. El marketing detrás del producto final. Si hasta ahora el proceso de fabricación del aceite parece un ritual científico lleno de precisión y tecnología, aquí llega el paso donde todo se transforma en un espectáculo diseñado para seducirnos. Porque seamos sinceros, la mayoría de nosotros nunca piensa en la viscosidad, la oxidación o los aditivos de un aceite. Lo que vemos es una botella brillante en el estante, un comercial en la televisión o un anuncio en internet con autos deportivos atravesando desiertos sin que el motor sufra un rasguño. Eso es el marketing y en esta industria tiene tanto poder como la propia maquinaria que fabrica el aceite. El envase es la primera arma, diseños ergonómicos, colores metálicos, etiquetas con palabras como tecnología avanzada, máxima protección o formulado para motores de alto rendimiento. Nada de eso es casualidad. Equipos enteros de mercadólogos y psicólogos trabajan en laboratorios de percepción para decidir qué tono de azul inspira confianza, qué brillo dorado transmite lujo o qué forma de la botella hace que el consumidor la perciba como más resistente. Lo curioso es que en muchos casos, detrás de dos envases distintos, se esconde exactamente la misma fórmula. Y aquí te lanzo la pregunta, ¿pagarías el doble por un aceite que es prácticamente igual al más barato, solo porque el envase y la campaña publicitaria lo hacen parecer superior? Los comerciales llevan este juego aún más lejos. Imágenes de autos atravesando montañas, escenas de pilotos profesionales, motores rugiendo a cámara lenta, todo acompañado de frases que apelan a la emoción. Protege lo que más importa, el poder de la innovación, diseñado para el futuro. Lo que pocos saben es que la mayoría de esos comerciales jamás muestran el verdadero proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, la magia desaparecería. Nadie se emociona al ver un tanque de acero inoxidable o un sensor digital midiendo viscosidad. Lo que vende es la fantasía, no la realidad. Otro secreto que casi nadie comenta es que muchas de estas campañas están diseñadas para generar desconfianza entre marcas. Se utilizan frases ambiguas como no todos los aceites protegen igual o tu motor merece lo mejor, empujando al consumidor a pensar que si elige una opción más barata, está arriesgando la vida de su carro. Sin embargo, como ya vimos, en muchas fábricas los aceites de marcas distintas se producen en la misma línea, bajo condiciones muy similares. La diferencia real no siempre está en el contenido, sino en la historia que te cuentan para justificar un precio más alto. Y aquí entra un tema aún más inquietante, las certificaciones. Muchas marcas presumen sellos y estándares internacionales que suenan imponentes. API-SAE-ACEA. En teoría, estos garantizan que el aceite cumple con ciertos niveles de calidad. Pero lo que pocos saben es que esas certificaciones, aunque importantes, no siempre se renuevan con cada lote. Una vez que un producto recibe el sello, puede seguir usándolo durante años sin que cada producción individual pase por el mismo escrutinio. ¿Te imaginas confiar en un aceite solo porque tiene un logo en la etiqueta, sin saber que quizá el lote que compraste nunca fue probado bajo esos estándares? El marketing no solo vende un producto, vende tranquilidad. Nos hace creer que al elegir una marca reconocida estamos protegiendo a nuestro carro, a nuestra familia y hasta al medio ambiente, y sin embargo, detrás de esa ilusión se esconden prácticas que muy pocos conocen. Fórmulas genéricas compartidas entre marcas, envases casi idénticos, que cambian de color según el público al que apuntan y campañas diseñadas más para manipular emociones que para informar al consumidor. Por eso quiero preguntarte directamente, ¿alguna vez elegiste un aceite solo porque era más caro y te parecía más confiable? Déjalo en los comentarios porque aquí en Cómo se fabrica queremos saber cuántos de nosotros hemos caído en el juego del marketing. Lo cierto es que el marketing es tan poderoso que al final puede hacer que un producto común
se convierta en un símbolo de estatus. Y mientras nosotros discutimos qué marca es mejor, la industria sonríe en silencio porque sabe que, en muchos casos, lo único que realmente cambió fue la etiqueta, el impacto ambiental y lo que no te dicen. Hasta aquí hemos recorrido un viaje fascinante, desde la extracción del petróleo o la síntesis química de moléculas hasta la llegada del aceite a las estanterías. Pero falta una parte que rara vez aparece en los comerciales, una verdad incómoda que la industria prefiere mantener en la sombra: el impacto ambiental, porque cada litro de aceite que llega a tu motor tiene un costo oculto que va mucho más allá del dinero que pagas en la tienda. Ese costo se mide en contaminación, desechos tóxicos y consecuencias silenciosas que afectan al planeta entero. Para empezar, pensemos en la extracción del petróleo, que es la base de la mayoría de los aceites minerales. Perforar la tierra a miles de metros de profundidad, mantener plataformas marinas y transportar millones de barriles implica liberar toneladas de gases de efecto invernadero, y aunque los aceites sintéticos parecen más limpios, no son del todo inocentes. Su producción en laboratorios consume enormes cantidades de energía y genera residuos químicos difíciles de tratar. Aquí surge la primera pregunta: ¿qué crees que contamina más, perforar la tierra para extraer petróleo o producir químicos sintéticos que necesitan reactores industriales a altísima temperatura? La respuesta no es sencilla, y ahí está el dilema que la industria rara vez discute. Después viene la etapa de fabricación. Cada fábrica de aceite es, en esencia, una pequeña ciudad industrial. Consume electricidad las 24 horas del día, utiliza agua en cantidades gigantescas para enfriar maquinaria y genera residuos que, aunque se filtran y procesan, no siempre terminan en sitios seguros. Existen informes que señalan que algunas plantas han vertido aguas residuales cargadas de hidrocarburos en ríos cercanos, afectando comunidades enteras. Sin embargo, esos datos casi nunca llegan a los consumidores. ¿Te imaginas que el aceite que protege tu motor haya dejado un rastro de contaminación antes incluso de llegar a tu carro? Pero el verdadero problema comienza después de usarlo. El aceite de motor gastado es uno de los desechos más peligrosos que genera un vehículo. Contiene metales pesados, productos químicos degradados y restos de combustión. Un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua potable. Sin embargo, en muchos países el reciclaje de aceite es mínimo. Talleres mecánicos y usuarios particulares lo tiran en alcantarillas, terrenos baldíos o directamente en la basura. Y aunque existen programas de recolección, no todos los aceites usados se reciclan. Algunos terminan mezclados con combustibles baratos o incluso revendidos de manera ilegal tras ser filtrados de forma rudimentaria. ¿Alguna vez pensaste que el aceite usado de tu carro podría haber regresado al mercado disfrazado de aceite nuevo? Las campañas publicitarias suelen hablar de desempeño y durabilidad, pero casi nunca mencionan qué pasa con el aceite después de que termina su ciclo de vida. Y aquí está el secreto que la industria no quiere revelar. Reciclar adecuadamente el aceite usado cuesta más que producir aceite nuevo. Por eso, para muchas compañías es más rentable seguir fabricando desde cero que invertir en un reciclaje masivo. El resultado: millones de litros de aceite usado contaminando suelos, ríos y mares cada año. Existe, sin embargo, una luz en medio de todo esto. Algunas empresas ya están experimentando con aceites biodegradables o con sistemas cerrados de reciclaje que permiten regenerar el aceite usado hasta que vuelva a cumplir estándares de calidad. Estos proyectos podrían cambiar el futuro de la industria, pero la pregunta es: ¿las grandes compañías realmente quieren acelerar ese cambio o prefieren seguir exprimiendo el modelo actual mientras sea rentable? Y aquí quiero que participes tú. Déjame en los comentarios la palabra clave aceite verde si crees que la industria debería invertir más en aceites biodegradables y reciclaje, aunque eso signifique pagar un poco más. Porque la verdad es que al final, el verdadero precio del aceite no lo pagamos en la tienda, lo paga el planeta. El impacto ambiental del aceite de motor es una historia que casi nadie cuenta, porque no vende, pero es una parte esencial de la verdad. Detrás de cada litro brillante y dorado hay un costo oscuro que alguien está ocultando, y esa es la cara del secreto que la industria no quiere mostrar: el futuro de la fabricación del aceite. El aceite para carros, tal y como lo conocemos hoy, parece un producto eterno, indispensable, casi intocable, pero lo cierto es que estamos entrando en una era donde su futuro ya no está asegurado. La revolución de los autos eléctricos, los avances en biotecnología y las regulaciones ambientales más estrictas están cambiando el rumbo de la industria. Y aquí aparece un secreto que la mayoría de las compañías no quiere admitir: el aceite de motor tiene los días contados tal y como lo conocemos. Con la llegada masiva de autos eléctricos, la necesidad de aceites tradicionales disminuye. Estos vehículos no tienen motores de combustión que requieran lubricación en pistones o válvulas. En su lugar, usan sistemas eléctricos y baterías que funcionan con otros fluidos, muchos de ellos diseñados para enfriamiento y no para lubricación. Esto significa que en las próximas décadas la demanda de aceite para motores podría caer drásticamente. La pregunta es:
¿Están las grandes compañías de lubricantes preparadas para este cambio? ¿O seguirán aferrándose al negocio mientras aún sea rentable? Algunas marcas ya trabajan en alternativas sorprendentes. Existen investigaciones para crear aceites biodegradables elaborados a partir de algas o aceites vegetales modificados genéticamente que no solo lubrican motores, no, sino que también se degradan sin dejar contaminación. También se están desarrollando lubricantes inteligentes capaces de cambiar su viscosidad en tiempo real según la temperatura del motor. Imagina un aceite que se adapta automáticamente a las condiciones de tu vehículo, sin necesidad de cambiarlo cada ciertos kilómetros. Eso ya no es ciencia ficción. Algunos prototipos están siendo probados en laboratorios secretos de Europa y Asia. Sin embargo, la industria enfrenta un dilema gigantesco. Por un lado, tienen la capacidad tecnológica de lanzar productos revolucionarios que serían más limpios, eficientes y duraderos. Por otro lado, hacerlo significaría acabar con el modelo de negocio actual basado en cambios periódicos de aceite, ventas masivas y marketing constante. Si existiera un aceite que durara para toda la vida del motor, ¿qué pasaría con las compañías que hoy dependen de que compres aceite cada pocos meses? Aquí está el verdadero secreto. Muchas veces, el futuro no se retrasa por falta de tecnología, sino por falta de interés en cambiar un sistema que aún genera miles de millones de dólares cada año. También debemos hablar de la presión ambiental. Gobiernos de todo el mundo están imponiendo regulaciones más estrictas para reducir las emisiones y los desechos tóxicos. Esto obliga a las fábricas a invertir en sistemas de reciclaje más avanzados y a desarrollar fórmulas menos contaminantes. Pero, ¿qué ocurre en los países donde esas regulaciones son débiles? Allí la industria sigue operando con prácticas antiguas, produciendo aceites baratos y contaminantes que se venden sin mayor control. Esa dualidad entre primer mundo y mercados emergentes es otra de las razones por las que el futuro del aceite será tan desigual. Y aquí quiero abrirte un loop de curiosidad. ¿Qué pasará con todos los talleres mecánicos, las gasolineras y las fábricas que dependen del aceite cuando los autos eléctricos dominen el mercado? La respuesta es inquietante. Muchos tendrán que reinventarse, ofreciendo nuevos servicios o adaptándose a fluidos especializados para vehículos eléctricos. Pero mientras tanto, la industria del aceite intentará mantenernos atados a la idea de que cambiarlo regularmente sigue siendo indispensable. El futuro del aceite para carros es al mismo tiempo emocionante y aterrador. Tecnologías nuevas, aceites inteligentes, fórmulas biodegradables y un mundo que poco a poco se aleja de los motores de combustión. La pregunta final es inevitable. ¿Serás de los que se aferran al aceite tradicional hasta el último momento? ¿O serás de los que adoptan las nuevas alternativas cuando lleguen al mercado? Déjame tu opinión en los comentarios con la palabra clave futuro del motor, porque en cómo se fabrica queremos saber si tú confías en que la industria cambiará para bien o si crees que seguirá escondiendo secretos hasta el último instante. Lo que es seguro es que el aceite no desaparecerá de un día para otro. Todavía faltan años de transición, millones de motores funcionando y una industria dispuesta a luchar por su permanencia. Pero ya nada volverá a ser igual porque el futuro del aceite ya empezó. Y la gran pregunta es, ¿la industria nos lo contará o tendremos que descubrirlo por nuestra cuenta? Hemos recorrido juntos un viaje que muy pocos conocen, desde las profundidades de la Tierra donde se extrae el petróleo hasta los laboratorios secretos donde nacen fórmulas invisibles, desde el transporte oculto en cisternas herméticas hasta la precisión milimétrica de las máquinas industriales, desde los controles de calidad que prometen transparencia hasta los códigos ocultos que solo la industria entiende, desde el brillo engañoso del marketing hasta la sombra silenciosa del impacto ambiental, para finalmente asomarnos al futuro incierto de un producto que parece eterno pero que ya está enfrentando sus últimos capítulos. Lo que descubrimos hoy nos deja una lección clara. El aceite que colocamos en nuestro carro no es solo un líquido dorado que protege un motor, es la suma de secretos industriales, de procesos que la mayoría desconoce, de verdades a medias y de un mercado que mueve miles de millones pero que pocas veces muestra lo que sucede detrás de sus puertas cerradas. Y quizá lo más inquietante de todo sea darnos cuenta de cuánto confiamos en algo que nunca hemos visto fabricar con nuestros propios ojos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de este viaje fue la que más te sorprendió? ¿El hecho de que diferentes marcas puedan compartir la misma línea de producción? ¿El misterio de los lotes defectuosos que nunca llegan a nuestros oídos? ¿O el futuro incierto, donde aceites inteligentes y biodegradables podrían cambiarlo todo? Déjalo en los comentarios porque queremos leer tu opinión y abrir el debate. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra clave secreto industrial, así sabré que formas parte de la comunidad que busca mirar más allá de lo evidente. En este canal Cómo se fabrica, nuestra misión es llevarte a lugares que pocos han visto, revelar procesos que la industria prefiere mantener ocultos y mostrarte que detrás de cada producto cotidiano se esconden historias sorprendentes. Si este video te impactó, te invito a que te suscribas y actives la campanita porque lo que viene no te lo puedes perder. Dale like, comparte este video y únete a nuestra comunidad de curiosos que saben que lo común siempre tiene un lado oculto. Y no te vayas todavía. Aquí mismo te dejo otro video donde descubrirás
Un proceso igual de fascinante y misterioso, una historia de fábrica que también esconde secretos que casi nadie conoce. Haz clic y acompáñanos porque en este canal nunca dejamos de explorar lo que la industria no quiere que sepas. Recuerda, lo que usas todos los días tiene una historia que nunca te contaron y aquí la revelamos.